nuestras ofrendas agradeciendo tu bondad, tu generosidad para con nosotros. Pues si no fuera por ti, Señor, no tendríamos alimento sobre nuestra mesa. Perdónanos cuando somos ingratos. Perdónanos cuando somos desagradecidos, cuando no valoramos lo que tenemos. Perdónanos cuando por estar mirando lo que nos falta, dejamos de valorar lo que ya tenemos. Danos un corazón agradecido conforme a tu gloria y a tu majestad, pues esto nos llevará a alabarte y adorarte como bien lo mereces. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Lamentamos los problemas técnicos de esta mañana respecto a la alabanza, pero hay una gran alegría. Aunque tuviésemos dificultades para poder entonar cánticos, nunca tendremos dificultad para ser expuestos a la palabra y confiar en que ella nos transforma. Lo que transforma al pueblo no es la alabanza. La alabanza es el acto en el que exaltamos a Dios por todas sus bondades. Y la palabra es el momento en que Dios nos transforma a través de su poder. Así que estemos muy expectantes de lo que hoy la Escritura nos va a enseñar. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 10, versículo del 1 al 13. Romanos capítulo 10 del 1 al 13. A los que nos acompañan por primera vez, bienvenidos a esta familia de la fe. Estamos estudiando ya hace más de un año la carta a los romanos y nos encontramos en este momento en el capítulo 10. Y dirá usted, ¿un año estudiando la carta? Sí, porque creemos que la Escritura, como bien lo decía Mauro, debe ser predicada toda, no pedacitos que se pueden acomodar según los intereses del predicador. Estudiar las cartas completas, los libros completos, nos guarda de manipular los textos a nuestra conveniencia. Aquellos que toman nota, el título de esta enseñanza es Cristo, la verdadera justicia que demanda la ley. Cristo, la verdadera justicia que demanda la ley. Y lea conmigo, por favor, el texto para asegurarse que aquello que yo estoy diciendo sí es verdad y no es ficción. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Señor, hoy me rindo a ti y te suplico que me uses como instrumento en tus manos para exponer fielmente este mensaje y que hoy todos nosotros seamos tierra fértil a tu verdad. Que los que han creído, Señor,
puedan seguir el ejemplo de Pablo y tener un corazón compasivo para con aquellos que están en el error. Que podamos alegrarnos de esa salvación tan grande que hemos recibido por la fe en Jesús. Pero te ruego por aquellos que están tratando de llegar al cielo por un medio diferente a Jesús, para que hoy puedan comprender por tu Espíritu que la salvación es por fe y solo por fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Imagínese por un momento que despiertan usted un gran interés por mejorar su salud física. Y una de las cosas que entiende es la importancia de hacer ejercicio y mejorar su estilo de vida. Los jóvenes suelen tener una fuerte tendencia por este aspecto. Aunque todos entendemos la importancia de cuidar nuestro cuerpo, aquellos que entran a la adolescencia, y le estoy hablando a los adolescentes, empiezan a sentir una muy elevada importancia por cómo se ven. Ahora pasan más tiempo en el espejo del que normalmente lo hacían. Pero imagínese usted en este propósito de querer mejorar su salud física y se propone una meta, digamos en un sentido loable. Voy a empezar a ir a el gimnasio para cuidar mi cuerpo. Usted va al gimnasio, conoce a su preparador físico y le da una rutina. Y usted decidido empieza la tarea de cuidar su cuerpo. Y es tal su empeño y su diligencia que usted decide empezarse a levantar todos los días a las 2 de la mañana. Y todos los días se levanta a las 2 de la mañana, coge muchas revistas acerca de la preparación física, las lee, se las aprende, se queda hasta las 4, se queda hasta las 5, se queda hasta las 6, a las 7 se va para el trabajo, llega otra vez por la noche, vuelve y coge las revistas, se sigue memorizando las revistas y al otro día vuelve y se levanta a las 2 de la mañana. ¿Qué pasará una semana después de este arduo esfuerzo? Creo que en lugar de mejorar la salud, van a mejorar sus ojeras. Su rostro se va a afectar, su ciclo del sueño se va a alterar. Y usted podrá ir a la semana donde el preparador físico sacando pecho y diciéndole, heme aquí, esta semana me esforcé como nunca, todos los días me levanté a las 2, pregúnteme lo que quiera de estas revistas. ¿Recibiremos elogios o recibiremos un gran regaño? ¿Por qué? Porque aunque hice un gran esfuerzo, fue un esfuerzo inútil. Porque la forma de trabajar el cuerpo no es memorizando textos acerca de cómo cuidar el cuerpo. No es levantándome muy temprano en la mañana y simplemente por levantarme voy a tener un cuerpo saludable. Debería tener un tiempo de sueño adecuado, debería tener una rutina física adecuada, debería tener una nutrición adecuada, porque de lo contrario todos esos esfuerzos serán ¿en qué? En vano. Pablo viene enseñándole esto mismo a su audiencia y viene explicándoles diligentemente que hay una sola forma de salvarse y que todos los demás esfuerzos o intentos por llegar al cielo no sirven para nada. O bueno, como lo aprendimos el domingo pasado, sí sirven para algo, para ir al infierno. Porque el único que puede llevarnos al cielo es Cristo y esto mediante la fe. Así que hoy iniciamos con la misma idea que el apóstol trabajó con nosotros la semana pasada. Pablo nos enseñó en el capítulo 9, versículo 30, que el pueblo había desechado la piedra angular, que habían decidido levantar su vida en algo diferente a Jesús, esfuerzos, rituales, sacrificios, pero habían dejado lo más importante, la fe en el Mesías que vendría. Y Pablo les dice, eso no sirve de nada. Y los gentiles que no estaban buscando una vida de piedad, al oír el evangelio, creyeron en Jesús. Y por creer en Jesús, fueron salvos. Notemos entonces qué sucede en nuestra sección de hoy. Lo primero que vemos es la compasión de Pablo por un pueblo extraviado. Primera sección, compasión de Pablo por un pueblo extraviado. Y en esta sección vemos el error resaltado del pueblo y las consecuencias de ese error.
Lo segundo que veremos será la cercanía de la salvación por fe y la lejanía de la salvación por obras. Recuerden, punto 1, la compasión de Pablo por un pueblo extraviado. Punto 2, la cercanía de la salvación por fe, la lejanía de una salvación por obras. Y tercero, la explicación de qué se necesita entonces para ser verdaderamente salvo. Si usted se ha hecho esta pregunta, ruego al Señor hoy encuentre la respuesta. ¿Qué necesitamos entonces para ser salvos? Espero hoy a través de este texto poder responder esa pregunta. Veamos entonces esta compasión del apóstol. Lea conmigo nuevamente el versículo 1, chicos. Tomen sus Biblias, léanlas conmigo, porque al leer la Escritura es que nosotros realmente somos afectados por ella. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Lo primero que estamos viendo entonces acá en el apóstol es la actitud correcta de un hombre que ama a Dios, que es firme en la verdad, pero que siente compasión por el que se pierde. Pablo viene explicando de muchas formas el error en el que está el pueblo, pero el pueblo aún no acepta estas correcciones. Y Pablo es un ejemplo de lo que debe hacer todo creyente. No me canso de repetir una y otra vez las mismas cosas con la esperanza de que el que no ha creído crea y el que ha creído pueda ser salvo. Aquellos que son padres entienden esta sensación de que una y otra vez le decimos a nuestros hijos las mismas cosas y una y otra vez hacen exactamente lo contrario a lo que le decimos. Pues esa es una condición muy natural de todo ser humano. Dios una y otra vez nos dice las mismas cosas y aunque son claras, una y otra vez seguimos haciendo lo contrario. Por eso Pablo no se cansa de repetir esto de diferentes formas y muestra compasión. Mis hermanos, la verdadera compasión no es una actitud pasiva frente al error. La verdadera compasión habla la verdad. Pablo les está diciendo la verdad, querido pueblo. Sufro porque ustedes no son salvos. Sufro porque ustedes están tratando de llegar al cielo por un camino equivocado. Mi corazón se duele y mi anhelo es que ustedes se salven. Mi oración es que puedan ir al cielo, pero entiendan que están equivocados. No lo hacen una actitud religiosa, ni arrogante, ni altiva. Lo hace con un corazón que se duele por el que se pierde. Esta es la forma en la que debemos corregir el error y esta es la forma en la que le debemos hablar a aquellos que se están perdiendo por no conocer la verdad. Y Pablo entonces muestra su prioridad. ¿Qué quiere? No que sean mejores ciudadanos, no que saquen el campeón que llevan dentro. No, Pablo lo que quiere es una cosa: que se salven, porque no hay un bien mayor para una persona que poder ser perdonado de todos sus pecados y tener acceso a la vida eterna. Entonces, Pablo, mostrando su compasión y su amor por esta audiencia, ahora les recuerda: yo he notado en ustedes una virtud y de hecho tengo algo que elogiar en ustedes. Ustedes tienen un gran celo por Dios. Mire lo que dice el versículo 2. Ustedes son celosos de Dios. Ustedes son esforzados en madrugar para ir a la sinagoga. Ustedes son esforzados en cumplir los rituales de la ley. Ustedes son muy juiciosos en no tocar, no mirar, no contaminarse. Ustedes son muy juiciosos en lavar la vasija por fuera, pero no la están lavando por dentro. Esfuerzos, sacrificios, rituales, los guardan con gran celo. Pero miren lo que dice Pablo. Pero no es conforme a la ciencia. Es decir, no es conforme a lo que Dios ha establecido.
Porque lo que Él estableció es que la salvación no es por el celo con el que cumplo ciertos rituales, sino por la fe en el Hijo de Dios. Y esto tiene que ver con la ilustración con la que arranqué al inicio. Hay personas que para su salud física o diferentes aspectos hacen muchos esfuerzos, hacen grandes dietas, hacen grandes sacrificios, pero no conforme a lo correcto y al final terminan frustrados, terminan enfermos sin lograr lo que buscaban. Pero esto es lo que le va a pasar a muchas personas cuando Cristo venga por segunda vez. Personas que hoy son religiosas en muchas prácticas. Personas diligentes en hacer una cosa, grandes ayunos, jornadas de oración, pero creen que por hacer estas cosas irán al cielo. Y cuando llegue la venida de Jesús, llegarán para que los feliciten. Señor, he aquí un hombre y una mujer que ayuna incansablemente, que ayuda a los pobres. Y Dios los mirará y les dirá, apártense de mí porque no los conozco. Porque sus obras de nada sirven, porque no estaban acompañadas por la fe. Y saben que esto tiene que ver mucho también con nuestra forma de vivir. A veces estamos frustrados en nuestro caminar cristiano. No vemos resultados en nuestra lucha con el pecado porque estamos cometiendo esta misma torpeza. Porque hacemos una y otra cosa, pero no conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y al final solo encontramos frustración. Imagínese usted necesitar llegar a un punto y tomar su mochila y empezar a escalar una montaña muy inclinada, como pasa en el progreso del peregrino. Intenta escalar, sus manos se pelan, le salen ampollas, se cae una y otra vez. Pero está escalando la montaña que no debe escalar, en lugar de seguir el camino llano que Dios estableció. ¿Sirvió de algo ese esfuerzo? ¿Sirven de algo esas heridas? ¿Sirven de algo esas lesiones? No, porque estoy caminando en una dirección contraria. Al cielo no se llega por mucho esfuerzo, al cielo se llega por la fe. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿No será que esta corrección tiene que ver también con nosotros? Que estamos haciendo una cantidad de cosas pensando que son agradables a Dios, pero no son basadas en la ciencia, en la sabiduría de Dios y en lo que Él estableció. Es que llevo 3 años luchando con la depresión y Dios no me ha querido ayudar. ¿Dios no te ha querido ayudar o tú no has querido tomar el camino que Él trazó y sigues trazando tu propio camino? Es que Dios no me ha ayudado a superar este pecado sexual que me agobia. No ha querido ayudarte o una y otra vez te ha dicho que la salvación no es solo la salvación es por fe, pero la santificación también es por la fe en Jesús y no vas a poder vencer ningún pecado separado de la fe, porque no podemos ir al cielo separados de la fe, pero no podemos vencer ningún pecado separado de la fe en Jesús. A veces podemos ser muy celosos y muy rígidos en la defensa de la verdad, pero no de la verdad de Dios, sino la propia verdad que nosotros fabricamos. Y sigue explicando este error. Entonces, primera característica del error del pueblo de Israel es que estaban haciendo muchos esfuerzos, pero no basado en lo que Dios enseña. Te dejo esa pregunta. ¿Y tú qué estás haciendo para ir al cielo? ¿Lo que Dios dice o el camino que tú mismo has establecido? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué están equivocados? ¿Por qué no están yendo al cielo? Porque ignoran, mire lo que dice el versículo 3, ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. Es decir, Dios, está bien el camino que tú has trazado, pero no es el camino que quiero ir. Yo voy a tomar mi propio camino. Tú dices esto, pero no, yo me voy a ir por acá. ¿Nota usted la incoherencia de nuestras acciones? Es decir, oh Dios, tú que eres santo, sabio y perfecto. Tú dices que para llegar al cielo hay un solo camino.
pero voy a tomar otro. Voy a crear el mío para llegar al cielo. ¿No es eso un poco arrogante? Es muy arrogante. Y es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. No, no es como él dijo. Vamos a hacerlo a nuestra manera. Creemos nuestras regulaciones. Creemos nuestros propios principios. Hagamos las obras que Dios manda, pero no confiando en Él, sino en nosotros. ¿Y saben cómo se ve esto? Y vale la pena poner un ejemplo que está en la Escritura. ¿Recuerdan la historia del joven rico? Esta es la clara evidencia de alguien que confía en sus esfuerzos para ir al cielo. Voy a leerla para ustedes, Marcos 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincándose la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hasta acá, ¿qué parece este joven? ¡Wow! Un joven que quiere la vida eterna. Se está agachando ante Cristo, reconociendo su autoridad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Esos son obras. ¿Qué obras debo hacer para ser salvo? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, le dice Jesús: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Qué humildad! Pareciera a simple vista que este hombre conocía la ley, pero note usted que no tenía una comprensión de la ley. Porque si este hombre tuviera una comprensión de la ley, no se hubiera atrevido a decirle: he cumplido con toda ella, sino que diría: si es así, no tengo cómo ser salvo. Este hombre estaba engañado, confiando en sus propios esfuerzos y pensando que sus esfuerzos eran agradables para ir al cielo. Pero como Dios es experto en exponer el corazón de los hombres, miren lo que hace Jesús. Ok, ¿guardas bien los mandamientos? ¿Recuerdan que la tabla de la ley está dividida en dos partes? Del 1 al 4, los mandamientos que tienen que ver en la relación vertical. No tengas dioses, no te inclines a él, no uses su nombre en vano y guarda el día del Señor. Y del 5 en adelante, nuestra relación horizontal. Jesús en este mandato le demuestra que no guarda la primera tabla, en cambio tampoco la segunda. ¿Y cómo lo hace? Le dice: listo, tú que eres tan bueno guardando la ley, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy Dios. Tú me has llamado bueno. La primera parte de la ley dice que a Dios amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Si me amas, yo te voy a dar una orden. Y si me amas, ¿qué vas a hacer? Me obedeces. Y la segunda parte es: si me amas con todo tu corazón, puedes amar al prójimo que a ti mismo, más que a ti mismo. Ve y vende todo lo que tienes. ¿Y qué hizo el hombre? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué se fue triste? Porque nunca había guardado verdaderamente la ley. Porque él creía que estaba guardando la ley. Esto muchas veces se nota en las personas religiosas, en las iglesias cristianas, cuando uno se acerca y les preguntas: ¿tú irías al cielo si hoy mueres? Por supuesto que sí. Yo no mato, yo no robo, yo soy una buena persona. ¿Eso qué evidencia? Ignorancia de la verdad. Porque al cielo nadie va a llegar por su intento en cumplir las buenas obras, sino mediante la fe. Entonces, hermanos, quiero que esto quede muy claro. La razón por la que el pueblo de Israel no estaba siendo salvo
no es porque no fueran religiosos y diligentes en sus acciones, es porque habían abandonado lo más importante, la fe en Jesús, y estaban confiando en sus propios esfuerzos. Despreciaron al sumo sacerdote, al sacrificio perfecto. Vamos al siguiente punto. Ya vimos la compasión de Pablo, el error del pueblo. Veamos la cercanía de esta salvación que es por fe y la lejanía entonces de intentar salvarnos por las obras. Lean conmigo el versículo 5, chicos, recuerden, no se me distraigan, juiciosos, leyendo la Biblia. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pablo sigue entonces desarrollando la explicación. Ya les demostré el error. Están haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Están siendo celosos, pero no como deberían hacerlo. Se están esforzando, pero sus esfuerzos son en vano. ¿Por qué qué? El que quiere salvarse por la ley tiene que vivir perfectamente la ley. Pablo entonces viaja a un texto en el Antiguo Testamento, Levítico 18:5, para decirles, ¿saben por qué salvarse por la ley es algo lejano a los hombres? Porque para poder salvarnos por la ley debemos vivir cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes y cada año cumpliéndola perfectamente. Pablo les está diciendo, ¿está bien? ¿Quieren salvarse por la ley? ¿Es en serio lo que persiguen? Es sencillo. Tú que estás acá, ¿quieres salvarte por la ley? Lo único que tienes que hacer es cumplir perfectamente la ley de Dios. Cada segundo, hasta el último instante de tu existencia, porque aun si la guardaras perfectamente toda tu vida y en el momento de tu lecho de muerte tienes un mal pensamiento, perdiste el trabajo. Y eso sería suficiente para condenarte. ¿Quieres salvarte por medio de la ley? Muy bien, ánimo. Lo único que tienes que hacer es que nunca en tu vida haya un mal pensamiento. ¿Quieres salvarte por la ley? Lo único que tienes que hacer es amar a Dios perfectamente cada segundo de tu existencia. ¿Quién puede hacer esto? Nadie. Porque nadie puede cumplir la ley, ni perfecta, ni completa, ni perpetuamente. Entonces, ¿es cercana la salvación por obras al hombre? Una lejana, es una imposible opción, porque ninguno de nosotros podrá cumplirla de esta forma. Pero hay una salvación que es cercana. Salvarnos por la ley no es algo posible, pero hay una forma posible. ¿Y es a través de quién? De Cristo. Entonces, Pablo no sabía que Moisés había dicho que para poderse salvar había que cumplir perfectamente la ley. Esperen, entonces Moisés enseñó que para salvarse había que cumplir perfectamente la ley. No. Moisés enseñó lo que era necesario para ser salvo, cumplir perfectamente la ley. Pero Moisés sabía que ese cumplimiento perfecto de la ley se daría a través de Cristo, no a través del pueblo. Miren esto tan hermoso. Cuando Moisés le enseña al pueblo en Levítico 18:5 que debe obedecerse la ley perfectamente para ser salvo, Moisés también entendía que ese cumplimiento perfecto, lo vemos luego en el capítulo 30, solo podría darse
por el Mesías que habría de venir, por el profeta que fue anunciado. Entonces Deuteronomio, Levítico, Éxodo nos habla de esa vida de perfecta obediencia que era necesaria para salvación, pero a la vez nos enseñan que esta vida de obediencia solo uno podría llevarla: Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de todas las demandas de la ley. Y cuando creemos en Él, se nos da esa vida de obediencia. Por eso el texto dice: Cristo es el fin de la ley. ¿Qué significa esto? Que Cristo es el cumplimiento de todo lo que la ley exigía, y cuando creo en Cristo, recibo su cumplimiento. Escúcheme esto, por favor, muy bien. ¿Quién entonces puede salvarse? Aquel que al ver la ley como un espejo dice: oh Señor, no soy capaz de guardar ninguno de tus mandamientos. Merezco la muerte. Pero ahora creo en Jesús y que Él obedeció cada segundo, cada minuto, cada hora, cada semana, cada mes, cada año, de forma perfecta y completa la ley. Y al creer en Jesús, su vida es puesta sobre la tuya. Su obediencia es cargada sobre nuestra desobediencia. Y cuando el Padre nos ve, ya no ve nuestra desobediencia, sino la obediencia de Cristo. ¿Y cómo obtienes esto? Por la fe, no por esfuerzos humanos. ¿Eres tú como el joven rico que cree que está siendo una buena persona? Hay muchas personas que no están confiando en Jesús y están acá sentadas. Hay personas sentadas en esta mañana que piensan que irán al cielo porque son buenas personas. Hay jóvenes que están acá sentados y que piensan que irán al cielo porque no son tan malos hijos como otros. Otros piensan que irán al cielo porque llevan 30 años en una iglesia, 20 años en una iglesia y nunca han faltado un solo domingo y piensan que por eso van a ir al cielo. Otros piensan que van para el cielo porque dan generosamente, ayudan al necesitado, sirven en la iglesia. Pero han abandonado lo más importante, a Cristo, porque Él es el cumplimiento de la ley. Cuando tú crees en Cristo, ya no estás bajo las demandas de la ley para salvación. Estás bajo la obediencia de Cristo para salvación. ¿Es Cristo la razón por la que descansas en que irás al cielo? ¿Es Cristo tu esperanza porque eres consciente de lo que sabes hacer bien? Tú y yo sabemos hacer una sola cosa muy bien: pecar, pecar y pecar. En eso somos expertos. Pero Cristo vino para pagar por nuestro pecado cuando creemos en Él. ¿Cómo entonces nos salvamos? Ya sabemos el camino equivocado, sabemos la forma correcta, pero aterricemos esto. ¿Cómo entonces se es salvo por la fe? Listo, nos has estado enseñando que la salvación es por fe, pero ¿cómo es eso? Vamos al versículo 9, capítulo 10. Romanos 10, 9. Un texto muy conocido en esta generación evangélica. Leámoslo para recordar. ¿Cómo se es salvo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por favor, préstenme atención. Tal vez si usted durmió el resto de la enseñanza, le invito a que en este momento se despierte. Porque aquí está el centro de esta enseñanza. ¿Qué necesito para ser salvo? ¿Cómo
alguien se puede salvar. Lo primero que tenemos que reconocer es que tristemente este pasaje se usa mucho en este tiempo, pero no conforme a sabiduría, sino conforme a ideas humanas. De este pasaje ha salido una práctica, y con todo respeto lo digo, estoy seguro que es bien intencionada, pero no es bíblica. Con este pasaje es que algunos han construido algo que se llama la oración de fe. Entonces le dicen a las personas, y aquel que quiera recibir a Cristo, salga al frente y haga una oración, y utilizan este pasaje. Y repite conmigo: Señor, te abro la puerta del corazón, Señor, te abro la puerta del corazón. Señor, te invito a que entres Señor, te invito a que entres a mi vida. Señor, en este momento el nombre queda escrito en el libro de la vida, ahora soy tu hijo. ¿Ya eres salvo? ¿Ya soy salvo? Sí, ya eres salvo. Hiciste una oración de fe. Mis hermanos, esa práctica es nueva en la iglesia. Esa práctica no existía en la iglesia cristiana. Y les voy a explicar el contexto de este pasaje. Porque al cielo no se va por haber hecho una oración de fe. ¿Y qué opinas? No, mi mamá se murió, pero se fue para el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué hizo la oración de fe? Pero ven, ella hasta el último momento estuvo en adulterio. Nunca se arrepintió, pero hizo la oración. Mi hijo murió. ¿Y dónde crees que está? Pues en el cielo. ¿Y por qué? Porque a los 9 años él repitió conmigo la oración de fe y su nombre está escrito en el libro del... Pero él nunca aceptó que creía en Jesús, pero hizo la oración. Mis hermanos, yo sé que eso es bien intencionado en muchos contextos, pero es una gran mentira. Porque le estamos prometiendo a las personas que son salvos por repetir una oración. Y eso es falso. Eso es falso. Nadie va al cielo por hacer esta oración. ¿Y cómo te fue hoy en la iglesia, pastor? Hoy salieron 100 personas e hicieron la oración de fe. Hay fiesta en el cielo porque 100 hicieron la oración. Esas enseñanzas le hace pensar a las personas que son hijos de Dios cuando en realidad siguen siendo hijos del diablo. ¿Qué mal estamos haciendo hoy al enseñar esto? Vamos a ver entonces a dónde apunta este texto. Ok, ¿estás acá? Niños, jóvenes, ¿quieren ser salvos? Presten mucha atención. Adultos, ancianos, ¿quieren ser salvos? Por favor, escuchen esta instrucción. Para ser salvo se necesita creer y confesar. Estas dos cosas deben darse de manera simultánea. Son dos cosas que se dan a la vez. Y tengo que creer, dice el texto, ¿en dónde? Con mi corazón. Por favor, entendamos qué es el corazón. En la Biblia, el corazón es el asiento de la mente, de la voluntad, de las emociones, de la conducta. Cuando alguien dice, creo con todo mi corazón en Jesús, lo que está diciendo es que con toda mi mente, con todos mis afectos, con todas mis emociones, con todo mi ser, confío en que solo por Jesús, un pecador como yo, soy salvo y no tengo otra esperanza fuera de Él. Es no dudar en nada de lo que Él es y de lo que Él ha hecho. Y es una fe, una confianza que permanece hasta el último día de la vida. Es una seguridad que acompaña a una persona hasta el momento de su muerte. Pero creer con el corazón que lo que Jesús es y lo que Jesús hizo. Miren lo que dice Pablo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees esto en tu corazón, que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. Las personas están dispuestas a reconocer que Jesús es Salvador. Tú le preguntas a alguien, ¿quieres ir al cielo? Sí.
¿Qué tengo que hacer para eso? ¿Cree que Jesús es el Salvador? Ah, bueno. Pero Pablo no está utilizando el título de Salvador, aunque Jesús es el que salva. ¿Qué título está utilizando acá? El de Señor. Porque las personas pueden aceptar a un Jesús que salva, pero no a un Jesús como Señor de toda su vida. Es decir, creo que tú eres el amo de todo, el Señor de mi vida y que debo vivir en los términos que tú has establecido. Yo no puedo decir que creo en ti con todo mi corazón mientras sigo viviendo de una forma totalmente contraria a lo que tú eres y pensar que solo por una oración voy para el cielo. No, es que él sí creyó, pero es un cristiano carnal. ¿Un qué? Si un cristiano carnal, como una mujer medio embarazada. Si una mujer no está medio embarazada, está en embarazo o no está en embarazo, es cristiano o no cristiano, hijo de Dios o hijo del diablo. No hay términos medios. Entonces, para ser salvo, debo confiar con todo mi corazón que Jesús es el Señor, que Él es Dios y que solo Él tiene el poder para perdonar cada uno de mis pecados, que solo Él puede salvarme de esta penosa condición. Y debo creerlo con toda mi mente, con todos mis afectos y amarlo porque entiendo que separado de Él nada puedo hacer. Y eso no se logra por hacer una oración. ¿Qué más dice entonces en este punto el escritor? Debo confesar con mi boca esa verdad que creo en el corazón. Ah, pero pastor, entonces usted se está contradiciendo porque confesar es repetir, es decir, Señor, te abro la puerta de mi corazón, entra a mi vida, ahora vivo para ti, ya no vivo para mí, declaro que soy libre y todos los pecados hasta la 10ª generación se rompen. No. Este término confesión, Pablo lo está utilizando muy interesantemente, haciendo referencia a un hombre presentándose en un estrado para solicitar, para proclamar que sea tratado según una verdad. Ahorita lo vamos a ver cuando habla de invoquen. Y cuando está diciendo confesar, tiene que ver con alinearse a una verdad. En este contexto, porque los contextos son importantes, ¿a quién está dirigida la carta? A los creyentes en Roma. ¿Recuerdan quién era el Dios de los romanos? El César. Y cuando alguien aceptaba adorar a otro Dios, se hacía enemigo ¿de cuál Dios? Del Dios de los romanos. Y como regalo recibía las siguientes recompensas posibles. Primer regalo para un ciudadano romano que decía creer en Jesús: perder todos sus bienes. Podían ser expropiados si confesaban tener otro Dios. Segundo regalo, ser llevado a la cárcel por estar adorando a otro Dios diferente al Dios romano. Y tercer regalo, la muerte. Así que Pablo lo que está diciendo es, si ustedes verdaderamente creen que Jesús es Dios, que es Señor, que es Salvador, y ustedes han puesto su confianza en Él, anuncien a todos los que lo rodean que ahora su fe está en Jesús. Uy. Entonces, el que decía creo en Jesús, tenía que ser porque creía, porque estaba dispuesto a perderlo todo por Él. Esa es la fe de la que está hablando Pablo. Si tú crees en Cristo de tal forma que estés dispuesto aún a perderlo todo por Él, esa es una fe que te hace salvo, porque estás colocando tu fe en aquel que perdona y que salva. Pero quiero hacer algo aclaratorio.
No estoy diciendo que para poder ser salvo tengo que estar dispuesto a dar mi vida por Dios. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que aquel que es salvo por Dios podrá perderlo todo y seguir confiando en Él. No es que busque perderlo todo, es que puede perderlo todo y seguir confiando en Él, entendiendo que Él es el que perdona y que salva. Está dispuesto a negarse a sí mismo, sus pasiones, sus afectos, para agradarlo a Él, y no por miedo al infierno, por amor al que se entregó para perdonarme y salvarme. Entonces, para ser salvo, tienes que creer con todo tu corazón lo que la Biblia dice acerca de Jesús, que Él es Señor, porque Él es Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, que siendo Dios se hizo hombre, vino a vivir una vida de obediencia que tú y yo jamás podremos vivir y se entregó para salvar a todo aquel que crea que eso es verdad, que confíe que eso es verdad y que esté dispuesto a decirle a las personas: yo creo en Jesús y no me importa si se burlan de mí, no me importa si me desprecian, pero quiero que sepan que mi vida le pertenece a Cristo. Esa es una evidencia de una fe verdadera. Es consecuencia de una fe real. Pero miren lo que Pablo dice: que cree, que confía que Jesús fue levantado de los muertos. Y esto sí que es importante. Y necesitamos volver al Antiguo Testamento. Recuerdan que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio, y en sus orlas tenía campanitas que cuando entraba al lugar santísimo las hacía sonar para que la gente pudiera entender que estaba con vida. Pero cuando el sumo sacerdote entraba en pecado, cuenta la tradición judía que en ese momento caía fulminado por la presencia de Dios y las campanitas dejaban de sonar. ¿Eso qué significaba? Que el sumo sacerdote está muerto y hay que sacarlo. La ofrenda no fue agradable a Dios. Pero cuando el sumo sacerdote volvía a salir, ¿qué significaba? Dios aceptó esta ofrenda. Eso es lo que está diciendo Pablo. Aquel que reconozca que Jesús es el sumo sacerdote perfecto, que fue a la cruz, se presentó como sacrificio, no presentó a otro como sacrificio, se presentó como sacrificio, fue llevado a la muerte delante de la presencia de Dios, pero al tercer día volvió a salir, porque la muerte no lo pudo retener. Porque el sacrificio fue aceptable por Dios Padre para poder salvar a pecadores como nosotros. Aquel que crea esto es salvo. No es por repetir una oración. Es por creer que Jesús fue dado como sacrificio perfecto y resucitó al tercer día para mostrar que Dios recibió ese sacrificio. Y por eso sigue intercediendo por nosotros. ¿Es eso lo que tú crees? ¿Es esa la idea que tienes de Jesús? ¿Confías en Él para salvarte? ¿O todavía cada vez que pecas, dudas de su poder para salvarte? ¿O cada vez que viene la tentación, sigues dudando de su poder para cuidarte? Necesitamos creer que Él es Dios, que Él es Señor, que Él nos perdona, que Él nos salva, pero que la obra que ha empezado no quedará inconclusa y nos llevará hasta el final. ¿Crees esto? ¿Confías en esto con todo tu corazón? ¿Confías con todas tus fuerzas? Porque si tu esperanza sigue siendo en voy a intentar cambiar. Es curioso cuando la gente dice: ven, ¿y tú por qué no no has vuelto a la iglesia? No, es que primero estoy ordenando mi vida para volver. Es como la persona: ¿y tú por qué no volviste al médico? No, es que estoy esperando aliviarme para ir a buscarlo. Es incoherente. Si alguien espera ser una buena persona para venir a la iglesia y buscar a Dios, nunca podrá venir, porque nunca seremos buenos a los ojos de Dios.
A la iglesia venimos para escuchar de aquel que perdona a pecadores como nosotros. A la iglesia vienen personas, no que se destacan por ser muy buenas en su conducta, que son conscientes de que su conducta es desagradable a Dios. Pero venimos a Él y lo buscamos con fe porque sabemos que Él cada día cambiará todo nuestro ser para hacernos más a su imagen. Y termina diciendo, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo les muestra el error, lo hace con compasión, muestra cómo salir del error, creer en nuestro corazón con todo nuestro ser y confesar con nuestros labios que Él es Señor, que Él es Dios, que Él perdona, que Él resucitó, que la muerte no lo pudo retener. Y lo clamo y le digo, oh Señor, ahora entiendo que eres mi Salvador, ten compasión de mí. Eres tú mi única esperanza. Porque cuando te miras al espejo, ¿qué es lo que vas a ver? Un terrible pecador. Eso somos tú y yo. Terribles pecadores. Pero ¿qué le dice Pablo a esos pecadores? ¿Qué les está diciendo? Hermanos, reconozcan que ustedes no pueden cumplir la ley, pero todos los que no han cumplido la ley pueden invocarlo y decirle, oh Señor, sálvame, oh Jesús, perdóname. ¿Y qué promete Pablo? Que todo el que lo haga será perdonado. Todo, todo. No importa la nacionalidad, judío o gentil, todo el que crea que es un pecador, todo el que crea que no ha cumplido la ley como debe cumplirla, todo el que crea que solo Jesús la obedeció perfectamente, todo el que crea que Él murió para pagar esa deuda, pero resucitó al tercer día, todo el que crea que Jesús es la única esperanza, diga, oh Dios, sálvame a través de Cristo, porque sin Él no puedo ser salvo. Y todo es todo. Ladrones, adúlteros, mentirosos, fornicarios, idólatras, blasfemos. Todos los que invoquen el nombre de Jesús será salvo. En ningún otro nombre hay salvación. Todo el que invoque será salvo. Escúchame. No sé qué tan terrible es tu pecado, pero quiero darte una noticia. No es menos terrible que mi pecado. Pero todo el que dice, oh Jesús, perdóname, será perdonado. Así que si tú no vas al cielo, es porque libre y voluntariamente no quisiste rogarle que te perdonara y te salvaste y preferiste seguir intentando llegar al cielo bajo tus propias ideas y tus propios esfuerzos. Por favor, invoca en esta mañana el nombre de Cristo. Entiende que nunca podrás agradar a Dios, que lo único que puede salvarte es la fe en Él. Cree, oh pecador, y serás salvo hoy mismo, por una oración, por creer en tu corazón quién es Él y lo que Él hizo. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Y hoy te ruego que muchos de los que están aquí sentados hoy invoquen por salvación. Hoy te pedimos perdón por todos esos intentos de querer llegar al cielo a través de la religiosidad, a través de la moral, a través del servicio, a través del dar. Por querer creer que nuestra vida puede cambiar si hacemos cosas contrarias a lo que tú enseñas. Por creer que si sembramos limones van a salir mangos, perdona nuestra torpeza.
Pero por favor, hoy salva a todo el que invoque tu nombre. Niños, invoquen a Cristo y Él los escuchará. Pídanle a Jesús que Él los salve y Él los salvará. Pecador, invoca a Jesús, pide salvación y Él lo hará. Porque todo el que lo invoque será salvo. Pero ¿y qué nos enseña esto a los cristianos? Mis hermanos, debemos predicar la verdad, pero con compasión, no con arrogancia. Debemos mirar a esas personas que se están perdiendo, que están tratando de ir al cielo con esfuerzos, con muchas acciones, y van rumbo a su condenación. Y no debemos hablarles con arrogancia, debemos mirarlos con compasión y rogar por salvación para ellos. Debemos enseñarles la verdad, pero con un corazón que se duele por aquel que se está perdiendo en el error. Es dolor lo que nos debe producir cuando tenemos delante a alguien que está equivocado. Y eso nos llevará a presentar el amor en la verdad y una verdad en amor. Cuando somos arrogantes, cuando hablamos con menosprecio a otros que están equivocados, cuando dejamos de sentir dolor por esa persona porque se está perdiendo. Pero si a mí me duele el que se pierde, mis palabras siempre van a estar sazonadas por la compasión. Vamos a prepararnos para tomar la cena del Señor. Y le invito a que incline su rostro. Niños,